Buen día chicos, para hoy vamos a hablar sobre la suma de vectores en R2, es decir, en el plano XY. Siempre tengamos en cuenta lo primero, que es los cuadrantes. El cuadrante 1 se tiene que X y Y son positivos. El cuadrante 2, X es negativo y Y es positivo. El cuadrante 3, ambos son negativos. Y el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. Por otra parte, siempre cuando tengamos una proyección de los vectores, los ángulos van a ir proyectados hacia el eje Y positivo o hacia el eje Y negativo. Como son vectores en dimensiones, los vectores tendrán componentes en X y Y. Veamos el ejemplo. El vector A tiene 3 unidades en X y 2 unidades en Y, ambas positivas. Se puede representar como si fuera un plano cartesiano, 3,2. De igual manera, los vectores en suma aplican la ley conmutativa, es decir, si yo sumo el vector A más B, es lo mismo decir que sumar el vector B más A. Veamos ahora un ejemplo. Sean los vectores A 3 en X, 2 en Y y el vector B 1 en X y 3 en Y, el vector resultante será la suma de los dos. Aplicando la ley conmutativa sería A más B o B más A, es lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los vectores en el plano. El vector A se desplaza 3 unidades en X y 2 y el vector B 1 unidad en X, 3. Lo segundo es aplicar la ley del paralelogramo. Significa que donde terminan los vectores se envían líneas paralelas o proyecciones paralelas al vector A y el vector B. No olviden que se trabajan en pareja los vectores. Entonces, si sabemos que el vector A, que tiene 3 unidades en X y 2 unidades en Y, la línea paralela al vector A sería básicamente proyectarla desde el vector B. Es decir, básicamente desde el vector B recorrer 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Esto se llama línea paralela al vector A. De igual manera, para el vector B, la línea paralela se pararme en el vector A y básicamente recorrer una unidad hacia el eje X y 3 unidades hacia el eje Y. Esa sería la línea paralela al vector B, donde la unión de estas líneas paralelas es la resultante, que está marcada de negro. Por lo tanto, la resultante sería 4 unidades en X, 5 unidades en Y. O es lo mismo decir que básicamente en cada columna poner las componentes X en la columna 1 y Y en la columna 2 con su respectivo signo. Si se operan, pues me dan lo mismo en términos matemáticos. 4 en X, 5 en Y, cuyo resultado es de la suma de 3 más 1 de los vectores A y B y 2 más 3 en los vectores A y B en la componente Y. Es tu turno. Ahora sean los vectores A 1 en X, 2 en Y y el vector B 2 en X, 3 en Y, hallar la resultante desde el método gráfico y matemáticamente. Resta de vectores en R2, X, Y. Básicamente indica que los vectores tendrán la misma magnitud, pero con dirección opuesta. Por ejemplo, si el vector A es 3 en X, 2 en Y, el vector opuesto a A, o sea, el vector resta, sería menos 3 en X y menos 2 en Y. Conclusión, cambian de signo. Veamos un ejemplo. Sea el vector A 3 en X, 2 en Y y el vector B 1 en X menos 3 en Y, me indica la operación restar, o sea, el vector resultante sería A menos B. Me está indicando que el vector B cambia de signo, es decir, si 1 en X era positivo, va a ser ahora 1 en X negativo. Si 3 en Y era negativo, ahora será 3 en Y positivo. El paso 1 es ubicar los vectores en el plano. Si vemos, el vector A tiene una proyección en X 3 unidades y 2 unidades en Y. Por otra parte, el vector B tiene una proyección 1 unidad en X, 3 unidades en Y. Pero como nos indica la operación, hay que darle lo opuesto al vector B, es decir, cambian de signo. Me quedaría menos 1 unidad en X, 3 unidades en Y. Entonces los vectores que vamos a trabajar son el vector A y el vector B negativo, el que está marcado en azul oscuro. Como se había mencionado anteriormente, aplicamos el método del paralelogramo, es decir, mandar una línea paralela al vector A parándome en B y mandar una línea paralela al vector B parándome en el vector A. Estas son las dos líneas paralelas que he mencionado anteriormente, y justamente donde se unen estas líneas paralelas es el vector resultante. Entonces las componentes del vector resultante serían 2 en X
5 en Y. Y en forma matemática es lo mismo decir que si el vector A tiene 3 unidades en X y le restamos una unidad en X, me quedan 2 unidades en X. En cuanto a Y, si tengo 2 unidades en Y y 3 unidades en Y en el vector B, pues básicamente se suman. Me queda 5 unidades en Y. Por lo tanto, matemáticamente como gráficamente son equivalentes, da lo mismo. Ahora es tu turno. Tenemos el vector A menos 5 en X, 3 en Y, el vector B menos 3 en X, 2 en Y, y el vector C 4 en X menos 2 en Y. Halla la resultante para A menos B y halla la resultante para B menos C. Finalmente, halla la resultante de sumar los vectores A más B y el resultante de esos dos sumarlos con el vector C. Caso especial usando identidades trigonométricas. En el caso que se dé solamente la magnitud, es decir, la hipotenusa y el ángulo, básicamente se utilizarán las identidades trigonométricas. Por lo tanto, el lado que está pegadito a este ángulo será el lado o cateto adyacente, es decir, X. Y el lado o cateto que es opuesto al ángulo se llamará Y. Como nuestro ángulo es teta, entonces las identidades asociadas a este ángulo serán el seno de teta será el cateto opuesto, es decir, Y, sobre la hipotenusa, es decir, la magnitud del vector. El coseno del ángulo será el cateto adyacente, es decir, X, dividido la hipotenusa, la magnitud del vector. Y tangente de teta es el cateto opuesto, es decir, Y, sobre el adyacente, que es X. Recuerda la siguiente fórmula, SOHCAHTOA. O sea, seno es opuesto sobre hipotenusa. K, coseno de adyacente sobre hipotenusa. TOA, tangente, o sea, opuesto sobre adyacente. Por otra parte, recuerda lo que se había mencionado al comienzo del video. Los ángulos dan abertura hacia las Y positivas o hacia las Y negativas. Y el signo depende del cuadrante. Veamos ahora un ejemplo. Un avión parte del aeropuerto, es decir, del origen 0,0 y se desplaza 40 kilómetros a 30 grados noreste. Luego se desplaza 60 kilómetros en dirección 35 grados noroeste. ¿En qué punto se encuentra respecto al origen o punto de partida? ¿Cuál es el ángulo? Bueno, para empezar, identifiquemos. Nuestro eje X positivo sería este, nuestro eje X negativo sería oeste, Y positivo norte y Y negativo sur. Primero que tenemos que hacer es dibujar nuestros vectores. Primero con el transportador marcaremos a partir del origen 30 grados. Luego a escala, es decir, cada 5 milímetros me van a equivaler 10 kilómetros. Por lo tanto, en 2 centímetros me valdrán 40 kilómetros, como se muestra en la línea negra. En cuanto al vector B, hago un mini plano cartesiano, parándome desde donde termina el vector A, como me indica 35 grados noroeste. Con el transportador miraremos 35 grados de izquierda a derecha, es decir, de X hacia Y. Proyectaremos luego una línea, o sea, el vector B de 3 centímetros, que equivalen a 60 kilómetros en el problema, a 35 grados. Como me indica el problema, a qué distancia se encuentra con relación al origen, se lanza una línea desde el último punto hasta el origen, que es 0,0, 0 en X, 0 en Y. Este será nuestro vector resultante. Por lo tanto, al medir con nuestra regla, el vector resultante tendrá 28 milímetros, es decir, 56,3 kilómetros. O en el caso que lo hagan a escala de cada centímetro equivalga a 10 kilómetros, es decir, 40 kilómetros son 4 centímetros, 60 kilómetros son 6 centímetros. Por lo tanto, nuestro vector resultante va a ser de 5,6 centímetros. Lo pueden corroborar haciéndolo en sus cuadernos, ver esta imagen. Si lo hacemos de forma matemática, entonces los vectores A y B tienen componentes tanto en X como en Y. Para hallar esas componentes utilizamos lo siguiente. Para X, hipotenusa por el coseno del ángulo.
¿listo? Y para y, hipotenusa por el seno del ángulo, donde la hipotenusa es la magnitud del vector A y también del vector B. Entonces, para las componentes del vector A, tanto en X como en Y, será multiplicar lo que se desplazó, o sea, 40 kilómetros por el coseno del ángulo. ¿Cuánto era? 30 grados. Eso me va a dar en X de componentes 34,6 kilómetros. Y para Y es multiplicar los mismos 40 kilómetros por el seno de 30. Eso me va a dar 20 kilómetros. Como vemos en la figura, nuestro vector A está en el primer cuadrante, por lo tanto, tanto X como Y son positivos. En cuanto para las componentes X y Y del vector B, se aplica la misma fórmula, es decir, ¿cuánto se desplazó? 60, que sería la hipotenusa por el coseno del ángulo, que son 35 grados, es igual a 49,14 kilómetros. Y para Y sería la hipotenusa, otra vez, 60 kilómetros por el seno del ángulo que se desplazó, 35 grados, es decir, 34,4 kilómetros. Sin embargo, como vemos en la figura, nuestro vector B, o sea, el de rojo, está en el segundo cuadrante. Significa que en X no va a ser los 49,14 positivos, sino van a ser negativos. Y en Y van a seguir siendo los mismos 34,4 kilómetros positivos. Recuerden los cuadrantes. Continuando, si sumamos las componentes X y Y de ambos vectores, o sea, de A y B, tendríamos para X, entonces 34,6 menos 49,14, por lo que está en el segundo cuadrante, es igual a menos 14,5 en X. ¿Listo? Y para Y, como ambos términos de la columna son positivos, se suman. 20 más 34,4 me daría 54,4. Finalmente, estas son las coordenadas donde se encuentra nuestro avión después de los dos desplazamientos, es decir, menos 14,5 kilómetros en X y 54,4 kilómetros en Y. Para hallar la magnitud resultante del vector R se halla con el teorema de Pitágoras. Muy sencillo, como ya hallamos a X que equivale a menos 14,5 y a Y que equivale a 54,4, simplemente es elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz. Esa es la distancia o la magnitud de ese vector, que equivale a 56,3 y es igual al método gráfico. Finalmente, el ángulo respecto al origen, o sea, al vector resultante, se tendrá que es igual a tangente a la menos 1. En las calculadoras ustedes oprimen Shift Tan y ahí les aparece a la menos 1. ¿De quién? Abren paréntesis de la componente en Y, 54,4, dividido la componente en X, que es 14,5. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar 75 grados. Es decir, 75 grados de abertura de X hacia Y de nuestro vector resultante. Ahora es tu turno, hazlo tú. En el primer problema, los 60 grados irían de X positivo hacia Y negativo. Y los 20 grados irían de X positivo hacia Y positivo, para que lo tengan en cuenta. Para el segundo problema, entonces, el sur son 90 grados, este son 0 grados y noreste 50 grados equivaldrían a decir que la abertura es de X positivo hacia Y positivo, ¿ok? Entonces, hallan las tres componentes de X y Y en los tres vectores, los suman las componentes X aparte de las componentes Y y siguen el proceso del ejemplo que les he explicado.